expositores, casi dábame por decir, hoy más, si más hoy, con Axel, pero parece un poco innecesario tener que hablar en gaélico aquí. No sé, bueno, la mayoría de todos vosotros conocéis lo que es la Lliga Celta, con lo cual parece innecesario hacer la presentación de la asociación. Bueno, como sabéis, uno de nuestros objetivos es el esparcimiento, la medida de nuestras posibilidades, de ellos aspectos y características de la cultura asturiana en todas esas dimensiones, ¿no? Una de ellas es la lingüística, como no puede ser de otro modo, y en este caso, pues, arropamos con la labor de este hombre que ya a concellara con él va no sé cuántos años, unos cuantos, sí. Y propúsome pues que cuando finara la su labor con este diccionario absolutamente excelente del vencello entre, bueno, del vencello, de la relación entre dos lenguas, una gaélica, celta y otra románica, asturiano, y bueno, como resultado dio ser el producto que tenéis en vuestras manos. A mí personalmente una de las cosas que más me prestó fue al final la parte gramatical, que resultóme que era falladiza, porque lo poco que sé de gaélico estoy aprendiéndolo a nivel de tutoriales de internet, por YouTube y poco más. Y tengo la suerte de tenernos un compañero de la Lliga Celta de Asturias en Irlanda, que es una de las causas por las que estamos retrasándonos con el astro este año, pero bueno, que ya es el único foriatu irlandés que tiene nivel 3 de gaélico, y entonces, bueno, pues eso permíteme de ellos intentar chapurrear un poquillín con él, ¿no? Pero vamos. Nada, comentamos poco más. Antes de, cuando estuvimos hablando de hacer esta presentación, tuve el privilegio y el placer de estar hablando con Joan, que estaríamos 3 horas por lo menos, y porque tuvimos que ir para casa ya, y es lo que tiene estar casado. Y tuvimos el placer, y de eso me ha bloqueado, ¿no? De eso me ha bloqueado por su saber y por la su capacidad de comunicación, ¿no? De ellos pegáis uno siempre, parece que no, pero llega a asombrarse de cómo un economista acaba siendo un doctor en filología y métese en su tiempo libre a investigar y a trabajar en dos lenguas tan extremadas, si se quiere, como ya el asturiano y el gaélico irlandés, y no solo fa ese diccionario con la complejidad que tiene, que no es poca, sino que además falásteme de cosas y de paralelismos entre el asturiano y el irlandés que dejaronme realmente abrucado, ¿no? Entonces, bueno, invito vos ahora a compartir este rato en xuntanza. Somos todos pollacios o conocidos, por lo menos, y nada, y espero que disfrutéis tanto como voy a disfrutar yo de sentir las palabras de este gran paisano, Joan Xosé Lajo, y la presentación de su diccionario gálico asturiano, asturiano irlandés. Muchas gracias, lo primero, Fernando. Dailes gracias a la Lliga Celta por el convite. Dai también les gracias a todos los asistentes. Dailes gracias a los que sofitaron en el diccionario y también a la mi familia por aguantarme. La verdad que también tiene un mérito impresionante. Bueno, voy a intentar hacer un poquillín una presentación de lo que es el diccionario, lo que pretende ser el diccionario, y después voy a daros también un poco unas ideas de dónde van los planteamientos que voy haciendo. Evidentemente, es de que extraño que una persona que se dedique a la economía, que esté de economista ya hay unos cuantos años, y esto que se dedica a esto. Pero bueno, fue siempre una cosa que me interesó, y la verdad que también poco a poco y llegué hasta hacer el doctorado. El doctorado tampoco tiene mucho que ver con lenguas celtes, porque al final el doctorado está y es sobre el sanabrés, sobre los dialectos asturianos en la fastera de Zamora, pero bueno, y un poco por ponernos en que también saldrá publicado, espero este año, que los publicarán en una edición conjunta la Academia de la Lengua, la Universidad de Oviedo y la Universidad de León. Y sin más, vamos a entamar
como estamos aquí bastante en familia, si queréis entrugar de alguna cosa y queréis pararme sin ningún problema, podéis durante la presentación entrugar alguna cosa que non vos quede así moi claro. Entonces, los fines de esta comunicación, con lo que voy a hacer, va a ser lo primero presentar el diccionario, con los contenidos de estructura, unos amueses del diccionario, datos sobre el irlandés, y después quería también introducir un poquillín comentarios de filología celta, con cuestiones filolóxicas de las linguas celtes, falar un pouco de como estoy traballando un estudio que estoy haciendo, lo que pasa es que estoy desembocando en una cosa que me va a llevar mucho tiempo, sobre la lengua de los antiguos astures. Y luego entonces, y después los proyectos que estoy en marcha, que son la tornes de mitología irlandesa, la mitología asturiana y un estudio de la lengua de los astures. Y un poco repítese un poco, pero bueno. No que cinca el diccionario, la primera entruga que me fai todo el mundo é por que se fai un diccionario irlandés asturiano. Vamos, é tan raro e como pongo aí en el entamo, é como aquellos de Mortadelo y Filemón. Parece un diccionario de Mortadelo y Filemón, de esos de chino-congoleño gallego. Es una broma. Por que se fai? Porque hai unha gran vallura de textos mitolóxicos e históricos en Irlanda. Increíble la cantidad de textos que se contienen y que hay de mitología, de historia, de pseudohistoria y demás cosas, textos legales, textos de todo. Luego después también por el interés filológico que tiene el propio irlandés. El propio irlandés tiene, como veremos más un poquillín durante la presentación, tiene un interés especial dentro de las lenguas celtes por la su evolución y por su caltenimiento, sobre todo. En la mayoría de las lenguas celtes, les poques que queden, como por ejemplo el bretón, el galés, esto tiene muchos influxos del francés, del latín, el galés del latín, del inglés y el irlandés casi, como quedó ahí en una isla, quedó bastante separado de los demás. Luego también, claro, yo empecé a hacerlo por la dificultad del irlandés antiguo. El irlandés antiguo es mucho más difícil que el irlandés moderno, entonces es interesante si se quiere leer irlandés antiguo, primero aprender algo de, por lo menos de aquel irlandés moderno. Luego también por las semejanzas culturales y filológicas, que los que estáis presentes no los voy a comentar. Luego, y un sofito también para el estudio filológico, como veremos también, y porque ya también la lengua oficial de Irlanda. Si vamos por Irlanda, atopamos por todos los lados cartelos bilingües, los nombres de carreteres, muchos tan solo en gaélico, entonces, bueno, interesante todo lo que pasa. Entonces, la historia del diccionario, en principio también a hacerlo simplemente como un pallabrero, para un sofito mío, y luego ya fui amestando cosas y pareció luego ya interesante publicarlo. Fui amestando las declinaciones, qué problema tenemos, que por ejemplo pallabres como fair, home, en irlandés, se escribe F-E-A-R, por ejemplo el plural es fir. Entonces, claro, si no sabes da que de irlandés ya de mano, y es muy abegoso atopar la palabra, por ejemplo, fir, porque dices tú, joder, ¿y por qué va a ser así? No te lo imaginas. Entonces, por eso se metieron todas las declinaciones, con índices y tal. Luego las etimologías, que me pareció muy interesante para el irlandés antiguo, y no solo para el irlandés antiguo, sino también para el estudio de las lenguas protoceltes, y a través de los protoceltes poder llegar al asturiano, a la lengua de los antiguos astures. Y luego ya la pronunciación. La pronunciación ahí tengo que darles gracias o fastidiarme de Astur. Astur topelo hará 2 años o algo así, y dime, ¿cómo no vas a poner el irlandés? Y imposible de pronunciar si no te ponen la pronunciación. Y claro, evidentemente hay palabras como por ejemplo, yo qué sé, lear, que se escribe leabar con el BH, que es el libro, que dices tú, vamos, a nadie se le ocurre que se puede pronunciar lear. Entonces por eso metí la pronunciación. Que aquí hizo un problema amestado. ¿Qué pronunciación pones? El irlandés, evidentemente, el irlandés de Wallace o de Ulster, y es muy extremado del de Connacht, y al final
cual garré la de Cosfergue, que es la fastera que está al norte de Angeles, Galway, y que es la que se plega en la TG Caja, que es la televisión en gaélico, la TG4, Panoso. Es igual. Al diccionario, y el que veis ahí, tiene un entamo, un poco eso, el cuerpo del diccionario, un diccionario reverso completo de irlandés asturiano. Ahora con las nuevas tecnologías podemos dar el reverso con una cierta facilidad. Una gramática irlandesa con fonética y con camudamientos. Como os decía, hay una fastera que es un apéndice que es de fonética, que quise hacer un apéndice al rodio casi de lo que es la gramática. ¿Por qué? Porque interesa nada más leer la fonética, y uno ya aconsello que se meta en ella porque es un poco rabichosa. Para que interese nada más leer, para que interese ya hablar, pues sí. Entonces, y luego después apéndices con nombres propios y apellidos, también los topónimos, que eso es interesante por lo que os decía, porque de señales de la carretera están en gaélico, entonces, y parecióme también interesante poner la torna, y tanto las entidades, incluir todas las entidades de población de más de 200 habitantes de Irlanda. Son 3.000 o algo así, las poblaciones y los nombres geográficos que pongo con la sotorna. Luego textos y frases usuales, para que quiera entamar a decir Jonas Atatu y cosas de estas. Luego etimologías, también una explicación de cómo fue la evolución desde el protocelta hasta el irlandés, y luego los datos de falantes. Un ejemplo de una entrada, por ejemplo, de un nombre, y esta, no, donde podéis, aquí, si muevo el ratón, veislo, sí. Donde veis aquí bien la pronunciación, si un sustantivo, aquí la traducción al asturiano, si el género, si es masculino o femenino, de la declinación, que esto veislo luego en el apéndice, donde en la gramática ves cómo se declina, el genitivo y el plural, porque muchas veces el genitivo y el plural camuden bastante, y luego los plurales no son predecibles, ni siquiera dentro de una declinación no son predecibles. O sea, por ejemplo, de la primera declinación, que normalmente faise con camudamiento de velar papalatal, si soy demasiado lingüista, entrugáis, que tampoco hay ningún problema. Hay un camudamiento de velar papalatal, y sin embargo hay palabras de la primera declinación que lo hacen en eano, en i, luego algunos empleados en frases, por ejemplo esta Crancronod Capel, que es el plágano, que es el árbol de la ñuez del caballo. Y luego ya la etimología, que efectivamente yo creo que casi para mí la parte más interesante, donde te viene en escocés, en irlandés antiguo, bueno, en córnico, en bretón, bueno, en inglés esto, y luego en celta antiguo y en protocelta. Alguno dirá, ¿y qué diferencia hay entre el celta antiguo? Bueno, bien ahí explicado en la fastera de etimología. El celta antiguo sería la última forma que se puede conservar en una lengua celta conocida, mientras que el protocelta sería la forma que tendría antes de separarse cualquiera de las lenguas celtas. Soy un poco teórico también, y luego al final, bueno, pues dependiendo de los autores, sale de una manera o de otra, como bien sabéis, el tema etimológico de ellos legales es discutible. Este y otro ejemplo, por ejemplo que no, que es un cuento, cotera, ribón, en la misma forma. Aquí veis, por ejemplo, esta I de aquí, que lo que falle es pasar la C del final de velar, knock, a knock, a payatar. Para nosotros es prácticamente es muy lejos de sentir, porque no estamos avezados. Si bien nos usamos, después os lo cuento, si usamos velares y payatales, pero no son extremadores en asturiano, la diferencia entre velar y payatal. Ahora, por ejemplo, hay una entrada de un verbo, en la cual bien,
como veis, la Y esta de arriba señala la palatalización. Para nosotros aquí, por ejemplo, sí tenemos diferencia entre la S velar y la S palatal y la X. Hay de ellas que sí tenemos diferencia, entonces no. La M no, la M, por ejemplo, no las conseguimos diferenciar. Aquí bien, bueno, bien la pronunciación, bien también la conjugación a la que llegue, bien el sustantivo verbal y bien el infinitivo. Y luego la pronunciación. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo también de cómo bien, con una peste, que llegue el cuento de la culebra, bien el nombre en inglés, el concello, y en este caso, como hay un monte, la altura que tiene. Este, por ejemplo, y Blackleigh, que es la capital de Irlanda, y entonces bien, que es la villa, la vallada, la Barganal, muy Blackleigh. Luego después, por ejemplo, esto es lo que os comentaba de la pronunciación. Aquí, por ejemplo, siempre pongo, no son exactas las correspondencias, pero son unas semellares. Por ejemplo, y la diferencia que veis de una palatal a una velar en irlandés, que es bam y piam. Aquí nosotros hay un poco lo que se extrema entre la B de bueno y la B de bien. Para nosotros, cualquiera de los que estamos aquí, no se extrema. Y en una escuela nunca me enseñaron que se extrema eso, ¿no? En irlandés sí se diferencia eso. Entonces, bueno, un poco, por eso os decía que, aunque realmente no te interesaba falarlo, la pronunciación es verdad, es una torga importante y tampoco fai falta pronunciarlo para saber leerlo. Y sin sentido a veces, o sea, y espera luego Claro, sin embargo, por ejemplo, entre la L y la L palatal, es muy fácil para nos. Y pala y palla. Llama, vamos. Palla no existe en asturiano, pero vamos, o sea, para nos es muy sencillo. Aquí el am y llama. Es así. O sea, la S, la X, la T también, que es la X, eso ya es fácil, pero el resto no es. Y aquí son algunas etimologías, un ejemplo de etimologías donde bien cómo van evolucionando en celta antiguo, en protoindoeuropeo, protocelta, irlandés antiguo y irlandés moderno. También, eso también para el que interese mucho ya la lingüística y le interese fundar más. Bueno, estoy un poco en los datos del irlandés, que es siempre la truga que te fai todo el mundo también, y la truga de vez de todo el mundo que te entruga, oye, el irlandés falase, non se fala, cuantos lo falen, falalo mucha xente. Vamos a ver, la situación está y abondo preocupante. La situación, hay un libro de hay unos años que era de Death of Irish Language, que era bastante, que Charles queixóse mucho el gobierno de Irlanda y tal por ese libro, pero que era bastante claro. Vamos a ver, Way en Irlanda dedica un presupuesto muy importante a la defensa del irlandés, a la educación en irlandés y a todo esto. ¿Qué pasa? Que efectivamente con el push que tiene en inglés, consiguen falarlo 1.700.000 personas, hecho en la televisión da fechamente en irlandés, que la podéis ver, que os la aconsello también, si alguno quiere ver cómo sentir irlandés, y la TG4, si buscáis tg4.ie, salvos directamente. Está muy bien porque la mayoría de los programas van subtitulados en inglés. Entonces, hay mucha gente que lo ve, por ejemplo el fútbol gaélico, cosas de estas, pero por los subtítulos. Al final, ¿qué está haciendo? Yendo en inglés. O sea, no está aprendiendo irlandés, mucho menos. La gente que lo fala a diario en Irlanda, nada más que son 73.000 personas en el último censo. Pensé que eran menos, no. En Gaeltacht, ¿no? En los Gaeltacht hay ainda menos personas. O sea, hay varios Gaeltacht, hay 4 nada más, reduciéronse en el año 26 y eran mayores, los fasteres que de los Gaeltacht
Garraben parece que lleven 200.000 personas de población, ahora Garraben nada más unas 65.000 personas de población. Reducieronse en el año 51. En el 26 promulgáronse los gaeltas y en el 51 igual no se redujeron a lo que son en Anguay, los gaeltas. Yo creo que están haciendo ya algo tan importante, pero al mismo tiempo están constriñendo la lengua gaélica irlandesa a una lengua académica, una lengua de estudio. Yo estuve hablando con Kieran Doyle de la Universidad de Cork, Sí. y yo profesor de irlandés, y también que sí, que el desembolso que se falle en inversión es súper grande, en fondo también, pero yo la gente no tiene interés, es decir, no son capaces de conseguir que la gente, sobre todo la gente mozo, tenga interés en aprender la lengua. Eso es en continuidad. Ya pasa como con el córnico, ponen Sí. 4 viejos que morirán en 10 años, 15, y pum, corrió, no hay... Sí, lo que sé que saben, xente con los que falé de los gaeltas, que sabense mucho de que ellos estaban haciendo una especie de reservas de los indios americanos. Y que ellos están fastidiando a muchos, que sabense a mí, de que por hacerlos la educación en irlandés, que ellos estaban fastidiando la vida. Porque decir, yo si voy a Blackleaf y tengo que hablar en inglés. Yo no puedo hacer en un trabajo y hablar en irlandés. Y al final están metiéndome como una especie de veto y después pierdo posibilidades para ir a Inglaterra. Pues es lo peor que puede pasar en la vida. Pero bueno, eso ya, si a alguno se le ocurre alguna solución, pero eso que saben. Los gaeltas, como veis, están justamente en las fasteres más deprimidas de Irlanda. Porque si dijésemos, coño, en Dublín tenemos 3 o 4 barrios ricos que son gaeltas,